Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? A ver, chicos, les comento, ya, quienes tuvieron problemas con el control de lectura último que hicimos, quienes no les fue bien y quieren mejorar, todo ese tipo de cosas. El día jueves hacemos un control de lectura nuevo, ¿sí? Tenemos ustedes van a ver que en su aula virtual hay un enlace para un documentito que bueno, que mi recomendación es que todos lo revisen, ¿no? Es justamente del cálculos de fuerza iónica, cálculos de coeficientes de actividad, ¿no? Entonces es un repasito, se puede decir, de lo que ya habíamos visto. Entonces el control de lectura va a ser de ese tema, ¿sí? De ese documentito. Es pequeñito. En realidad, este documento es una aplicación, una de las mejores aplicaciones que nosotros tenemos para lo que es equilibrio empleando actividades, porque ya son sistemas reales, ¿no? Esto es hidrología. Entonces, aquí sí los sistemas son con concentraciones de iones muy altas, y entonces es por eso que se emplea las actividades, ¿no? Como habíamos mencionado, nosotros utilizamos por lo general concentraciones molares, ¿no? Sin problema. Nuestros cálculos de las constantes las utilizamos con concentraciones molares, pero es porque la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos nuestras sustancias están diluidas, ¿sí? Ahora, como les digo, en la vida real debemos acercarnos más a la concentración mejor dicho, a utilizar actividades, y entonces ahí es cuando aplicamos más todo esto, ¿sí? Entonces este documento está justamente diseñado para hidrólogos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, es un resumen de varias cosas que nosotros vemos a detalle, pero en este documentito está resumido. Entonces la primera parte de cálculos de actividades, fuerza iónica y todo eso, de ahí vamos a hacer nuestro control de lectura. Como les digo, independientemente de si quieren o no quieren hacer evaluación, mejor dicho, el control de lectura, recuperarlo, mi recomendación es que sí lean el documento, porque lo que sí vamos a hacer todos el día jueves va a ser un taller, ¿no? De este tema. Vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar en grupo. Entonces, si ustedes revisan y si revisan el documento y lo que conversamos la semana anterior, les va a ir también muy bien en el taller. ¿Qué, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el taller del día jueves va a ser en grupo o va a ser individual? En grupo. Sí, el taller va a ser en grupo. Entonces, vamos a manejar los grupos que ya ustedes me dieron lista. Sí, y si hay algún cambio, ahí me avisan, por favor. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Aquí botando el kiosco. Ok. También ustedes... un segundo. Como ustedes saben, bueno, tenemos en la bibliografía, ahí tienen algunos los libros, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. Según yo, estaban ya actualizados los enlaces. Vamos a revisar. Y si no, también en la primera parte de su documento,
aula virtual. Ahí también tienen un enlace que dice a los libros, ¿no? A la bibliografía de la asignatura. Sí, entonces ustedes tienen acceso a, a los documentos que nosotros vamos a utilizar y basándonos en eso, tenemos descrita la tarea correspondiente a este tema, ¿sí? Que es del libro de analítica de Silva y Barbosa, el capítulo 2, los ejercicios 37, 38, 39, 43, 46, 57, 63 y 69, ¿ya? Y del capítulo 4, ejercicios 16 y 52, ¿sí? Están, como les digo, están definidos, ya ustedes pueden ver en la parte de ¿cómo se llama esta parte? Está mal puesto aquí el nombre, tengo todavía que mover cositas. No. Estoy equivocada, les estoy diciendo tarea equivocada. Permítanme, ya lo voy a revisar. Estoy adelantándome un capítulo. ¿Ya? Bueno, eso ya les corrijo el día jueves, ya les confirmo. ¿Sí? Adicional, bueno, el jueves vamos a trabajar a hacer varias cosas, ¿no? Primeros 10 minutos, nuestro control de lectura. Siguientes 40 minutos vamos a hacer nuestro taller. Y la siguiente horita que nos queda, les voy a dar los lineamientos para que comencemos a hacer nuestras primeras prácticas en casa, ¿ya? Yo sé que en el horario hoy día tendríamos práctica y al revés, pero necesito que comencemos a trabajar ya fracciones de ácido base. Entonces, vamos a aprovechar el día jueves y hacemos todo eso, ¿sí? Entonces, ahí les explico qué es lo que tienen que hacer para nuestra primera actividad de laboratorio. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Entonces, a ver, permítame. Con respecto a lo que estábamos viendo, ¿hay alguna duda? A cálculo de fuerza iónica, a cálculo de coeficientes de actividad, a cálculo de actividades. ¿No? Ok. No, profe. Ya, chévere. Entonces, vamos bien. ¿Cómo decirlo? Equilibrio químico es algo, perdón, principio de Le Chatelier, es algo que nosotros nos vamos a ir viendo, constantemente, ¿no? Entonces, por eso trato de no ahondar mucho en un solo momento, porque como los digo, siempre vamos a ir retomando, siempre vamos a estar trayendo a colación, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer en nuestra práctica, justamente va a ser a tratar de entender mejor este fenómeno, ¿sí? Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer, y permítanme compartir la pantalla, va a ser equilibrio en disolución acuosa, ¿sí? En este semestre, pues vamos a dedicarnos básicamente a estos equilibrios, a equilibrios en agua, ¿no? Porque son varios los que nosotros tenemos. Y entonces, el día de hoy comenzaremos con ácido base, ¿sí? Entonces, estos son los subtemas que tenemos que revisar, ¿no? Este de aquí, según yo, ustedes ya lo manejan muy bien, pero si no, vamos a hacer un repasito, ¿no? Identificar fuerza relativa de ácidos y bases, constantes de ionización, qué es lo que pasa cuando tenemos ácidos dipróticos o polipróticos, ¿no? También revisaremos hidrólisis de sales, sobre todo de sales metálicas, ¿sí? Y el efecto del ion común para poder tener disoluciones reguladoras. Y ahí ya partiremos a hacer valoraciones del tipo ácido-base, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características de los indicadores para las valoraciones, ¿no? Y echaremos un ojito
a la teoría de Lewis con respecto a ácidos y bases. ¿Ya? Entonces, permítanme un ratito. Perdón, ya vino el perrito. Ok, chicos. Entonces, vamos ahí. ¿Sí? ¿Qué sabemos de ácidos y bases, chicos? ¿Qué sabemos? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo reconocemos un ácido? ¿Qué característica tiene un ácido? Cuando se de protones. de electrones. A ver, cuando se desprotona, por lo tanto, tiene protones, ¿no es cierto? Para que pueda desprotonarse. ¿Sí? ¿Qué más? Algo más me decían del electrolito, pero no escuché bien. Profe, puede ser que tiende a desprotonar, o sea, a donar protones, se podría decir. Sí, esa es una característica de ciertos ácidos, ¿no? Que pueden donar protones. Por lo tanto, como les decía, no deben tener protones para poder donarlos. ¿Sí? Es un poquito, se puede decir un poquito complicado a veces definir algo que se nos hace común, ¿no? Nosotros reconocemos, por ejemplo, ciertos ácidos como el ácido cítrico, que está presente en limones, naranjas, mandarinas y toda esa familia, ¿no? Esa familia de cítricos tiene en su composición ácido cítrico. Entonces, como que se nos hace un poquito complicado cuando es algo bastante común, bastante del día a día, hacer una definición. Pero comencemos por el nombre, ¿no? Ácido, viene, la palabra viene del vocablo, me parece, griego, si no estoy mal, que quiere decir agrio, ¿no? Justamente, como les decía, ¿no? El ácido cítrico pues tiene esa característica de que es agrio. Entonces, de ahí comenzamos a utilizar esta palabra para clasificar las sustancias. ¿Sí? Bueno, todas las sustancias que existen tienen cierto carácter ácido o cierto carácter básico, pero hay muchas de ellas que es muy predominante, es muy notorio, ¿sí? Como justamente el limón, el vinagre, ¿ya? También tenemos, por otro lado, en cambio, sustancias cuyo carácter es opuesto, ¿no? Y por lo general, estas las diferenciamos porque son jabonosas, ¿sí? No todas, la mayoría, las que tienen valores de pH muy básicos, tienen esta característica, ¿no? Entonces, por eso se las conoce como bases, ¿sí? Y tienen, como les decía, esta característica, ¿no? De ser como jabonosas. De hecho, el principal componente de un jabón común es el hidróxido, ¿no? Hidróxido de sodio. Y pues bueno, con ciertas grasas para provocar la formación de la sal, del ácido carbónico correspondiente, ¿no? Del ácido carboxílico correspondiente. Pero bueno, dentro de estas sustancias, ¿no? De toda la gama de sustancias, nosotros las podemos clasificar justamente desde el lado de quienes puedan donar o no donar protones. Y ese es el punto de vista de la teoría de Arrhenius, ¿sí?
Arrhenius fue un científico que justamente trató de clasificar a todas las sustancias, ¿no?, como ácidas o como básicas. Y él lo que decía, ¿sí?, es que un ácido es todo aquel, como mencionaron hace un momentito, que puede donar protones. Pero ojo, esta es la visión de Arrhenius, ¿sí? Esta es la definición según Arrhenius. Porque también tenemos la teoría de Bronsted y Lowry y también tenemos la de Lewis, ¿ya? Entonces, vamos con la más sencilla que es esta, la de Arrhenius, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Para que pueda donar un protón, tiene que tener un protón. Por lo tanto, mis ácidos son todos los que tienen hidrógeno que pueda salir, ¿no? HCl, HNO3, ¿sí? Permítanme un ratito. ¿Listo? H2SO4, ¿sí? Entonces, todos estos que tienen este hidrógeno aquí del lado izquierdo son los que van a tener la oportunidad de salir, de desprotonarse, de donarlo, ¿no? Por lo general, mis primeros estudios con respecto a teoría ácido-base los voy a realizar en agua, ¿sí? Y entonces, mi molécula de agua recibe ese protón, ¿no?, que está aquí en color gris, y se convierte en esta estructura que nosotros la conocemos como el ion hidronio, ¿no?, que sería el agua protonada, por eso tiene carga. Y me queda el ion cloruro, ¿sí? Eléctricamente, todo este proceso es neutro, ¿no? Los cloruros, la misma cantidad de cloruros que generamos, se generan de iones de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ojo, según la teoría de Arrhenius, ¿no?, ácido es aquel que tiene protones, ¿no?, y que pueden salir. ¿Por qué hago esta mención en que puedan salir? Porque las bases, según Arrhenius, ¿sí?, son los que pueden incorporar el protón que salió, ¿no?, de un ácido. Entonces, miren, aquí esta base, que es el amoníaco, tiene hidrógenos, ¿sí?, pero es más fácil que venga un hidrógeno de fuera y entre a que salgan estos 3 hidrógenos del nitrógeno, ¿sí? El enlace o la relación que tenemos aquí es muy fuerte. Como ustedes saben, nosotros tenemos aquí un par de electrones desenlazados y entonces estos atraen, ¿sí?, al hidrógeno y por lo tanto es más fácil, como les decía, que entre un hidrógeno en esta estructura a que suelte el hidrógeno. Por eso es que esta es una base, ¿sí? Mientras mi ácido suelta los hidrógenos, mi base recibe esos hidrógenos. Como ustedes ven, se forma el OH. Entonces, cuando nosotros hablamos de ácidos y bases según Arrhenius, ¿sí?, tenemos que ver, o de manera general, los ácidos tienen hidrógenos, que son los que van a salir, y las bases van a tener OH, ¿sí? Porque todo esto está definido en relación al agua, ¿ya? Entonces, es muy importante, y ya vamos a ver el producto de ionización del agua, porque todo, como les digo, todos estos análisis se hace en base o con relación al agua, ¿ya? El intervalo en el que se mueven la concentración del ion hidronio y del ion OH, que están presentes en el agua, ¿no? Ese es el que limita valores de acidez y de basicidad, ¿sí? Justamente este par. Entonces, ya les voy a contar un poco de mi decepción después de, después de que ustedes revisen un poquito lo que les acabo de mencionar.
y con las cosas que salieron a raíz de la pandemia, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es la teoría de Arrhenius, ¿sí? Arrhenius nos dice que ácido es quien puede donar protones y una base quien puede aceptar esos protones, ¿sí? En resumen. Ahora, como les decía, esa es la teoría de este señor. Por otro lado, tenemos también la teoría de Bronsted y Lowry, ¿sí? Que cada uno, pues por separado, estaban hablando de teorías de ácido-base, pero lo veían, se puede decir, de una forma un poquito más amplia, ¿sí? Perdón, aquí estaba yo cometiendo un error. Una base de Arrhenius, ¿sí? Sería la que genera grupos OH, ¿no? Antes de la parte de la donación del protón, ¿sí? El ácido es el que va a generar iones H3 o más y la base, las que generan iones OH menos, ¿sí? Los hidroxidos. Ahora sí, Bronsted y Lowry se puede decir que amplían un poquito más de este concepto, ¿no? Y entonces dicen que primero están coexistiendo las dos especies, ¿sí? Tiene que haber un ácido y una base. ¿Para qué? Para que el ácido sea capaz de donar protones y la base sea capaz de aceptarlos, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, el agua se comporta como un ácido. ¿Por qué? Porque es capaz de donar el protón al amoníaco para formar el ion amonio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, mi base se convierte en un ácido y se lo llama el ácido conjugado, porque vino de una base. Mientras que el OH que me queda en este ejemplo, o lo que me queda del ácido, ¿sí? Se llama base conjugada, ¿no? Cambian sus características, ¿sí? Entonces, aquí es un poquito más amplio porque hablamos en el caso anterior, ¿sí? Decíamos que tiene que tener hidrógenos, ¿no? El ácido de Arrhenius tiene que tener hidrógenos. Y tenemos el amoníaco que tiene hidrógenos, pero que no actúa como un ácido, no suelta esos hidrógenos. Entonces, tiene que ser capaz de soltarlos, ¿no? Entonces, Bronsted y Lowry hacen esa aclaración, ¿no? Que tiene que ser capaz de soltarlos, de donarlos a otra sustancia, ¿sí? No simplemente los suelta así a la nada, sino que los da a otra sustancia. Por lo tanto, esta sustancia tiene que ser la base porque tiene que ser capaz de aceptar esos protones, ¿ya? Y tenemos también la visión de Lewis, que a mi forma de ver esa es la más completa, es mucho más amplia, ¿no? Pero esa la vamos a ver hacia el final. Para poder comprender conceptos ácido-base, con la teoría de Bronsted y Lowry es suficiente. Con esa ya podemos manejar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos este término que es bastante importante, que es la autoionización del agua, ¿no? Y también entender el producto iónico del agua. Entonces, aquí tenemos dos moléculas de agua, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua reacciona consigo misma, ¿sí? Y entonces, una de las moléculas de agua se comporta como un ácido, mientras que la otra se comporta como una base, ¿no? Miren, este par de electrones de mi molécula de agua atraen al hidrógeno de la molécula vecina, ¿no? Y logran que se desprenda, ¿sí? Y entonces tenemos esta especie que le llamamos el ion hidronio, ¿sí? Con carga positiva, porque tiene un hidrógeno de más. Y me queda
el oxígeno con este par de electrones adicionales que le da una carga negativa y al lado el hidrógeno, ¿no? Que se lo conoce como el ion hidroxilo o ion OH. ¿Sí? Entonces, según la teoría de Bronsted y Lowry, tenemos que la primera molécula de agua se comporta como un ácido, ¿sí? Y la siguiente se comporta como una base. Bueno, al revés. Esta de aquí se comporta como un ácido y esta de aquí se comporta como una base. Esta se comporta como un ácido, ¿por qué? Donó el protón, ¿sí? Y la base aceptó el protón, ¿no? Formando el ácido conjugado, que es el H3O más, y la base conjugada, que es el OH menos. ¿Ya? Esto ocurre todo el tiempo en el agua. Todo el tiempo está autoionizando, ¿sí? Pero, ojo, cuando nosotros vemos estas dos flechitas, sabemos que mi reacción va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que las velocidades de reacción en ambos sentidos sean iguales, ¿no? Ahí alcanzó el equilibrio esta reacción. Cuando alcance el equilibrio, nosotros podemos encontrar el producto iónico del agua. ¿Cuál es? Como habíamos definido la semana anterior, la ley de acción de masas, ¿no? Que por lo general yo pongo aquí sobre mis flechitas la constante, ¿sí? Me va a decir que esto es igual al producto, la constante es igual al producto de los productos, valga la redundancia, ¿no? Entonces H más o H3O más es igual. Podemos utilizarlo, bueno, se utiliza indistintamente, multiplicado por OH menos. Todo esto dividido para el producto de los reactivos, ¿no? Entonces sería escrita de esta forma. ¿Sí? KW es igual a H más por OH menos. Como no tenemos coeficientes aquí, no tenemos exponenciales acá, ¿verdad? Todo eso es dividido para H2, H2O. ¿Ya? Esta es mi constante, mi producto iónico del agua, ¿no? Y por experimentación, después de muchos estudios, se encontró que esto es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? En condiciones estándar. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir las condiciones estándar? 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Sí? Sí, chicos. Sí, esas condiciones son las condiciones estándar. Entonces, ¿no? Cuando tenemos esas condiciones, el producto iónico del agua en estado puro, es este valor, 1 por 10 a la menos 14. Ustedes ven aquí que está sin dividir para el agua. ¿Por qué? Justamente por lo que acabo de mencionar. Cuando mis sustancias están en estado puro, la actividad se considera igual a 1. ¿Sí? Entonces esto sería igual a 1, esto sería igual a 1 y queda de esta manera. ¿Ya? Entonces, el producto iónico del agua, es decir, el producto de los H más que se forman, o los H3O más, cualquiera de los dos, como les digo, se puede emplear, multiplicado por la concentración de OH, ¿no? Recuerden, mis paréntesis me dicen que son concentraciones molares, aunque en realidad lo que debería utilizar son actividades, ¿sí? Pero la multiplicación de estos dos me va a dar 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, este parámetro, este datito, es súper, súper importante para que yo pueda entender pH. Hasta aquí, cito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe.
Ok. Entonces, vamos por acá. ¿Sí? Vamos a definir qué es pH y pOH. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo. ¿Sí? Que el champú ni sé qué con pH controlado, que el jabón, sí, con pH neutro, con pH igual al de tu piel, y que ni sé qué, ni sé cuánto, y cosas así, ¿ya? Entonces, ¿qué es el valor de pH? ¿Qué es el valor de pOH? ¿No? Científicamente, el valor de pH está definido como menos el logaritmo natural de la concentración de H más, ¿sí? Recuerden, H más también los puedo escribir como H3O más, como ion hidronio o como protones. Lo puedo escribir también así, ¿ya? Entonces, la definición está dada por menos el logaritmo de esta concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y me voy a regresar acá, llego a tener valores hasta menos 14, ¿sí? Y pueden ser desde 1, ¿no? Desde 1 por 10 a la 1 hasta 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si nosotros nos ponemos a tratar de escribir estos números, tenemos una variedad bastante amplia. Estamos hablando de 100 millones de diferencias, ¿sí? Miento, 100 billones de diferencias, ¿no? Hasta la 14. Entonces estamos en una escala demasiado amplia. Y los científicos que hicieron, pues al aplicar logaritmo, reducimos la escala, ¿no? Y es más fácil manejar. La verdad es que utilizamos valores de pH simplemente por esta facilidad de manejar un número más cortito, uno más pequeñito, ¿sí? Y entonces así se definió la función P, ¿no? Que el más conocido de todas las funciones P es el pH, pero lo puedo aplicar a cualquier especie. Miren, aquí en lugar del hidrógeno tengo, en lugar de los protones tengo el OH, y entonces tengo pOH, ¿sí? Y puedo hacerlo de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí calcio, concentración de calcio 2 más, y puedo tener el P del calcio, ¿no? Que estará definido como menos del logaritmo de la concentración de calcio 2 más. ¿Sí? Esa es la definición de la función P. ¿Ya? Y tomando en cuenta lo que vimos hace un ratito, que el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14, podemos describirlo en función de logaritmos, ¿no? Entonces, aplicamos a ambos miembros de esta ecuación la función logarítmica y a su vez cambiamos de signo a toda la expresión. Y si yo aplico logaritmo me quedaría menos 14, pero como estoy cambiando el signo me queda 14, ¿no? Por definición, logaritmo menos el logaritmo de h es igual a pH, menos el logaritmo de OH es igual a POH, y tengo esto de aquí, ¿sí? Esta igualdad. Que pH más pOH es igual a 14, ¿sí? En el caso más extremo, donde el pOH es igual a 0, el pH llega a ser un valor de 14, ¿sí? Y digamos, en el caso más extremo, que el pOH es igual a 14, el pH es 0. Por lo tanto, mi escala de pH, ¿no? Que en realidad me dice los H3 o más, ¿no? Y que por lo tanto me va a decir si mi compuesto libera protones o no, ¿no? Mi escala va de 0 a 14, ¿sí? Perdón,
Perdón, chicos. Entonces, les decía, ¿no? La escala de pH va de 0 a 14. Les decía que les iba a contar un poco mi indignación con respecto a esto, porque no sé si a ustedes les llegó, espero que no, pero a mí me llegó varias veces cadenas, mensajes y todo esto, cuando comenzó la pandemia, de que tenemos que utilizar alimentos alcalinos, que los alimentos alcalinos nos van a ayudar a combatir el virus, que dentro de estos alimentos alcalinos pues tenemos el limón, que tiene un pH de 9, y ahí ya comenzó a darme algo, ¿sí? Porque si mi escala va de 0 a 14, ¿no? A la mitad de esta escala será justo pH neutro, ¿sí? Y entonces, de 7 para abajo es ácido, y de 7 para arriba es básico, ¿no? Y decían por ahí que sí, que no, que el limón tiene pH 9 y que es muy bueno porque pues es alcalino. Entonces, ahí ya, como les digo, comencé yo a darme cortocircuitos y cosas así en mi cabeza, porque digo, ¿cómo es posible? Si de hecho su nombre, y justamente como les decía, ¿no? El concepto de acidez viene de probar cosas ácidas, ¿sí? Cosas agrias, como es el limón. El limón, ustedes saben, no tiene ácido cítrico, entonces, ¿cómo van a decir lo contrario, que es un alimento básico? Y ahí sí casi me da, sí, ya casi me boto por la ventana, cuando decía que uno de los alimentos que mejor podemos consumir es el aguacate, que tiene un pH de 23. Ahí sí casi no. Como les digo, nuestra escala va de 0 a 14. Entonces, y a 14 estamos hablando de los elementos más básicos que podemos tener, ¿no? Como el amoníaco, como el hidróxido de sodio, ¿no? Ustedes saben perfectamente que no pueden consumir hidróxido de sodio. Y estamos hablando de 14. Imagínense algo de pH 23. Eso quiere decir que es extremadamente básico, ¿sí? Existen sustancias que salen de la escala, pero no están disueltas en agua. No son nada natural, ¿no? Son sustancias que se han obtenido en el laboratorio con diferentes fines que no tienen nada que ver con alimentación ni salud, ¿no? A lo mejor muchos de esos pues son intermediarios de otro tipo de sustancias, ¿no? De otro tipo de complejos. A lo mejor muchos de esos se los trata de obtener con para generar energía, cosas así, nada que tenga que ver con el consumo humano, ¿no? Y como les digo, pues no tienen ninguna relación con el agua, porque mi concepto de pH sale a partir de producto de ionización del agua. Entonces, no se imaginarán, casi me da a mí algo. No sé si a ustedes les llegó algo de esa información. Sí sabían llegar, profe. Sí, ¿y qué les decían ustedes? O sea, era más sobre el uso de productos de pH neutro. Ya. Pero sí, no sé, como les digo, a mí casi me da algo, porque así comenzó a rondar un montón de información de todo tipo y no sé, a mí me dio un poco de tristeza, la verdad, porque ¿cómo es posible que desconozcamos tanto algo tan sencillo o bueno, tan común, ¿no? Porque como les decía, nos hablan todo el tiempo, en la televisión escuchamos a cada rato que suave con tu piel porque tiene pH balanceado y tantas cosas, y que no lo sepamos interpretar, entonces. Sí me dio, no sé. Pero bueno, aquí tenemos una lista de ciertas sustancias, ¿no? Para que las vayamos conozcando.
conozcando, qué bonito, conociendo. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, el jugo gástrico está en valores de pH de 1 y 2 más o menos. Es bastante ácido. Justamente para facilitar la digestión, para facilitar la descomposición de mis moléculas, de las macromoléculas que yo consumo al alimentarme, ¿no? Entonces, van al estómago y se enfrentan a un pH que es bastante ácido, ¿sí? Como ustedes saben, el estómago tiene ácido clorhídrico y por eso es de estos valores, ¿no? Valores de pH que, pues al seguir su camino van neutralizando, ¿sí? El jugo de limón está aproximadamente en valores de 2.4, ¿no? Como acaban de ver, pues la concentración influye en el valor de pH, entonces más o menos, ¿no? A lo mejor hay limones que tienen están más hidrataditos, entonces tienen un valor más bajito, más alto, digamos. Hay otros que están más sequitos, entonces tienen valor más bajo. El vinagre, ¿sí? El de mesa aproximadamente está en un valor de 3, ¿no? Porque está compuesto de H3COOH, ácido acético. ¿Sí? El jugo de uva también tiene ácido acético, sobre todo el pasteurizado, ¿no? Está en valor de pH de 3.2. El jugo de naranja de 3.5, ¿sí? La orina tiene valores de pH de 4.8 a 7.5, dependiendo de la alimentación, la hidratación, etc. ¿Sí? El agua natural expuesta al aire, ¿no? Tiene valores de pH ligeramente ácidos, ¿sí? Mis datos que yo estoy obteniendo aquí son con agua pura, ¿no? Agua pura, sin nada de nada. Pero como les digo, ¿no? El agua natural que está expuesta al aire interacciona con el CO2 ambiental, forma ácido carbónico, por lo tanto, su valor de pH es ligeramente ácido. Bien. La saliva está en valores de pH de 6.4 a 6.9, ¿no? La leche tiene valores de pH también ácidos, ¿no? Aquí también tenemos un mito. Por lo general suelen decir que una persona tiene gastritis, por lo tanto tiene demasiado ácido en su estómago y que debe tomar leche para neutralizar, porque no se creen que la leche es básica. Entonces, aquí vemos que no, ¿sí? Sí tiene un efecto, ¿no? Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes han sentido o conocen que sí tiene un efecto, que sí se logra sentir mejoría, pero no se debe a que se esté neutralizando, sino que la leche contiene ácido láctico, ¿no? Es un ácido mucho más débil que el anterior y interaccionan para formar soluciones amortiguadoras. Y ya vamos a hablar de eso en este capítulo, ¿sí? Entonces, en parte es por eso y en otra parte es también por la presencia de las grasas que tiene la leche. Entonces, se puede decir que le da trabajo al ácido al estar presentes ahí, ¿no? Pero no tiene que ver con un proceso de neutralización, ¿ya? Agua pura, como mencionamos, tiene un pH neutro, ¿sí? La sangre tiene un intervalo de pH de 7.35 a 7.45, ¿sí? Justamente hablando un poquito de soluciones amortiguadoras, la sangre tiene una solución amortiguadora, ¿no? Entonces, por eso es que se mantiene en ese intervalo de pH, ¿no? La solución amortiguadora de la sangre y cualquier solución amortiguadora ayuda a que no existan cambios bruscos de pH. ¿Sí? Si se acaba la capacidad de mi sangre, ¿no? Y se acidifica más abajo de este valor, tenemos un problema de salud conocido como acidosis, ¿sí? Y por encima de este valor, el problema se llama alcalosis, ¿sí? Ambos son problemas de salud, ambos deben ser tratados y dependiendo las condiciones del individuo pueden ser bastante graves, ¿no?
Entonces, es importante, este sistema es súper importante. Y cuando vayamos a ese tema, vamos a hacer una pequeña investigación de los sistemas amortiguadores que tenemos en el cuerpo humano. ¿Ya? Las lágrimas tienen valores de pH ligeramente básicos. ¿Sí? La leche de magnesia, ¿ustedes la han visto, la han consumido? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben qué es? Es hidróxido de magnesio. Ajá, hidróxido de magnesio. Ajá. ¿Y para qué se usa? ¿Saben decir ¿En que quemaduras? también sirve para las quemaduras? Sí, exactamente, para las quemaduras. Pero también se usa para cuando tenemos pesadez estomacal y todo eso. Ahí sí, por el proceso de neutralización. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes compran un frasquito de leche de magnesia, ¿sí? Sí lo pueden ingerir, ¿no? Porque, bueno, primero está realizado con esa finalidad. Y como ustedes ven, el valor de pH es bastante alto, entonces sirve para neutralizar que está muy ácido, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones. La verdad es que a mí me parece un producto súper interesante, porque como que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Sí, cuando nos quemamos nos alivia muchísimo ponernos leche de magnesia. En cambio, porque es una suspensión, ¿no? Entonces ahí es un proceso físico, pero funciona bastante bien. En cambio, para la indigestión y ese tipo de problemas, también funciona. Y en este caso es por la reacción de neutralización que se puede dar, ¿no? Es todavía un producto que se puede conseguir, que es alcalino, que no es tóxico. Porque de ahí tenemos otros que son un poco más, de valores más altos, pero ahí ya tenemos problemas de toxicidad, ¿no? Por ejemplo, el amonio, sí, sales de amonio cuaternario, amoníaco, limpiadores de vidrios y todo eso que tiene amoníaco, tienen valores de 11.5, de 12, valores de pH altos, ¿sí? Y nuestro extremo de este ladito es el NaOH, que lo podemos conseguir en ciertos productos de limpieza, por ejemplo, destapacaños en lentejas. Si ustedes revisan, por ejemplo, productos como sello rojo, ¿no? Es principalmente tiene hidróxido de sodio, ¿sí? pH 14. Tanto el hidróxido de sodio como el ácido clorhídrico son compuestos que se emplean. Nosotros, la verdad, en laboratorio los usamos muchísimo, ¿no? Cuando regresemos a los laboratorios van a ver que prácticamente no vivimos en ellos. Entonces necesitamos mucho, son los patrones para poder utilizar, porque son las sustancias más sencillas, ¿no? Y como les digo, están en los extremos, en este caso, de mi tablita. Pero, hay un gran pero en nuestra sociedad, y es que se los utiliza para la síntesis de drogas. Entonces, es un dolor de cabeza obtenerlo, ¿no? Porque hay que justificar cuánto se consume y que sí que lo otro es un trámite. ¿Sí? Y lastimosamente así nos afectan ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos estos dos compuestos, ¿no? Que como les digo, están en los extremos y son mi referente para poder hablar de estos términos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, si yo les doy una lista de valores de pH, ustedes me pueden decir la concentración de el ion H+. Sí. Sí, Profe, sí. Entonces, fácil, ¿no? Pongo mi valor de pH aquí en esta ecuación y despejo H+. ¿Ya? Con esta ecuación de aquí,
esta de aquí y esta de acá. Pasamos de una unidad a otra sin problema, ¿no? Me pueden dar valor de concentración de los OH en una solución y yo con eso puedo decir qué valor de pH tiene, ¿no? Con esas tres ecuaciones que les acabo de marcar. Entonces, les voy a mostrar un simulador para que podamos ver. Permítanme un segundito. Que podamos identificar un poquito el tema de ácidos débiles y ácidos fuertes y ácidos débiles. Permítanme compartir pantalla. Y les voy a dejar el enlace en el aula virtual. ¿Sí pueden ver el simulador? Sí, profe. Sí, profe. Ya, sí ven. Entonces, ¿dónde es esta parte? No es este el que les quería mostrar, pero bueno. En este simulador, ustedes pueden ver, tenemos aquí una solución con agua, ¿no? Está neutra. Ustedes pueden poner aquí el aparatito que se supone que es el que nos ayuda a identificar el pH y nos dice que está pH neutro, ¿ya? Aquí tenemos una opción para cambiar. Podemos ver el ácido de batería, por ejemplo. Miren un pH ácido. ¿Alguien sabe qué tiene el ácido de las baterías? Ácido nítrico Casi. Ácido o ácido nítrico sulfúrico. Sulfúrico, principalmente sulfúrico, ¿no? Sí creo que algunos tienen ácido nítrico, pero la concentración es más bajita. ¿Sí? Entonces, miren, es un valor de pH muy, muy bajito, ¿no? Vemos nuestra escala, solo va a ser 14, que no nos vean la cara. Miren, ahora si lo cambiamos a 7, ¿sí? Perdón, a sangre, vemos que el valor de pH es 7.4, ¿sí? Podemos pasarnos a de leche que les comentaba, ¿no? Valor de 6.5, ¿sí? Podemos ponerle agua. Tenemos una prueba muy sencilla para ver adulteración de la leche. Miren el valor cómo cambia, hasta 6.68. ¿Sí? Entonces, ya ven que en algunos casos dicen que le ponen agua a la leche para venderla, para que sea más económico y todo esto. Entonces tenemos una prueba para ver adulteración, ¿no? Bastante sencilla. Podemos ver el jabón de manos, que como les decía, tienen pH básico, ¿sí? El jabón tradicional, el normal, tiene pH básico. Y pues actualmente lo que se hace es corregir el exceso de hidróxido, esté muy alto el pH, ¿no? Se le neutraliza para que esté más afín a la piel. Déjenme ver, no hay aquí el valor de la piel, pero es ligeramente ácido. Entonces, por eso es que se dice que el jabón reseca la piel, porque no tiene el mismo valor de pH, ¿no? El café, valor de pH ácido, ¿sí? También depende del tipo de café, ¿no? Café soluble suele ser más ácido que el café tradicional, que el café de granito, ¿sí? Pero lo que yo quería mostrarles
Dame un segundo. Ya. Este de aquí, este simulador, me permite identificar justamente lo que quiero mostrarles, ¿no? La diferencia entre un ácido del tipo fuerte y un ácido del tipo débil. ¿Sí? Entonces, primera cosa, lo que ustedes ven ahí es la autoionización del agua, ¿no? La formación de los iones hidronio y de los iones OH. Entonces, como ustedes ven en nuestra lupita, ¿no? Que es una magnificación de la solución, tengo mis dos moléculas de agua, interaccionan entre sí y se ven los H3O y los OH. Yo puedo poner mi aparatito en la solución, me dice que tiene un pH de 7, porque es agua pura. ¿Sí? Hasta aquí, ninguna novedad. Ahora, yo le voy a poner un ácido que va a ser del tipo fuerte. ¿Sí? Entonces, primera cosa que vemos, valor de pH bajó a un valor de 2. ¿Ya? Segunda cosa que quiero que observen es que mi solución tiene, y le voy a poner ahí, de agua. ¿Sí? Entonces, mi solución tiene el ácido, ¿sí? Y no sé si ustedes identifican que estas bolitas grises más oscuras ya no se encuentran aquí. Todas ellas pasaron a convertirse en el ion hidronio y en iones A-. ¿Sí? Voy a ponerle nombre y apellido y dejarles para no ponerle de manera general. Entonces mi ácido. No quiero escribir. No quiero escribir. Mi ácido puede ser el ácido clorhídrico, ¿sí? En interacción con el agua para generar el ion cloruro y el ion H3O+. ¿Ya? Entonces, quiero que noten justamente eso. Le voy a quitar las moléculas de agua, ¿sí? Para que identifiquen que no tenemos nada del ácido. Todo el ácido que yo le puse se separó, ¿no? Este proceso de separación se lo conoce como disociación. Y mi ácido del tipo fuerte se separa totalmente. Esa es su característica. ¿Ya? Vamos a compararlo con un ácido débil. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso mi ácido débil igual está representado por dos bombitas en gris oscuro. ¿Sí? Este es el ácido débil. El agua que no está representada aquí. ¿Sí? Y tenemos el anión, perdón, de mi ácido, que está en celestito, y el hidrogenión que está en rojo. Como ustedes pueden ver, todavía me sobra, ¿no? Ácido. No se separa totalmente. Hay una partecita que se queda. ¿Ya? Y también vemos el cambio de pH, que es de 4.5. El ácido estaba en pH 2, ¿sí? El ácido fuerte. Este ácido que tiene características de ser débil está en 4.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi ácido fuerte en agua se separa totalmente. Como se separó totalmente, todo el ácido que yo puse se convierte en iones H3O+, por lo tanto el pH baja. ¿Sí? En este caso, un ácido débil, de todo lo que yo pongo, solo una pequeña parte es la que forma el ion hidrogenión, ¿sí? El H3O+, y el resto se queda tal cual, como ácido. Como lo que me da mis características de pH es la cantidad de hidrogenión que se forma, por eso es un pH que es
en valor absoluto más alto, pero eso quiere decir que es menos ácido, porque mientras más ácido va a ser mientras más se acerque al cero. ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Lo podemos ver desde este punto de vista, ¿no? Con grafiquitas, con diagramas de barras. Entonces, miren, ¿no? Una vez que yo mezclo, ¿sí? Mi ácido en el agua, tengo de todo lo que esto que era el ácido, solo esta partecita que se convierte en el anión y en el hidrógeno. Y el resto se mantiene como ácido. ¿Sí? El resto de la concentración que le estoy poniendo. Mientras que en ácido fuerte, miren, ya no queda nada o se puede considerar despreciable porque todo se convirtió en el anión y en el hidrógeno. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las bases. ¿Sí? Aquí tengo una base fuerte. Recuerden que mis bases, por lo general, no siempre, no fuerzan, no todas, pero por lo general, tienen el OH. ¿Ya? Entonces, mis bases, esta es una base fuerte, ¿sí? Se separa, se disocia totalmente y me queda el metal en este caso y el grupo OH. ¿No? Entonces, fíjense en mis moléculas en la lupa, ya no veo lo que corresponde a mi hidróxido, ¿no? A mi base, sino que únicamente veo los iones. ¿Ya? ¿Cómo mis iones OH se relacionan con los H+, para darme valores de pH? Entonces me da un valor de pH sobre 7, que quiere decir básico. ¿Sí? Entonces, esta alta concentración de OH, ¿no? Yo la transformo a POH, la puedo restar de 14 y tengo valores sobre 7 que, como les decía, son básicos. Le puedo poner una base débil y miren, bajó el valor de pH, ¿no? Mantengo todavía la base, que son los que están en grises, en color gris, perdón, y tengo quien captura el protón, ¿sí? Que sería mi ácido conjugado, más mi base conjugada, que son los que están en azulito. ¿Sí? No es total, no pasa todo. ¿Ya? Y es por eso, así es como dividimos en ácidos fuertes y ácidos débiles, o bases fuertes y bases débiles, ¿no? Los que se pueden separar totalmente son fuertes. Y los que solo una partecita se separa son débiles. Dudas, chicos, preguntas. Profe, ¿a partir de qué pH se puede considerar un ácido fuerte? No tenemos un valor de pH para considerarlo fuerte porque depende de la concentración. ¿Sí? El ácido clorhídrico, por ejemplo, es un ácido fuerte, pero puede estar muy, muy diluido y darme un valor de 2 o de 4. Entonces, no es un valor de pH. Pero, ¿cómo puedo saberlo así de manera general? Los ácidos fuertes, por lo general, son ácidos minerales, ácidos inorgánicos, ¿no? La mayoría, no todos. Pero si son ácidos inorgánicos, son ácidos fuertes. Los ácidos orgánicos, todos son ácidos débiles. ¿Sí? Todos los ácidos orgánicos son débiles. Entonces, esa puede ser una regla para que yo los diferencie. Igual en las bases. Bases fuertes, todas las que tengan OH, ¿no? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, de magnesio, todas esas son fuertes. Bases débiles, el amoníaco es el principal ejemplo, y de ahí vienen todas las bases orgánicas, ¿no? Las piridinas, todas las aminas, ¿sí? Tienen esa característica.
¿no? Entonces, por valor de pH es complicado, porque como les digo, depende de la concentración, pero sí puedo verlo por las características, mejor dicho, por qué tipo de ácidos son, si son orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Igual las bases orgánicas y las inorgánicas. Entonces, lo orgánico es débil, ¿sí? Bases y ácidos orgánicos son débiles. Ya, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No. Ok. Entonces, permítanme regresar a la presentación que tengo aquí. Y aquí tenemos, ¿no? Mis ácidos fuertes, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos de ácido fuerte es el ácido clorhídrico, ¿sí? Siempre lo utilizamos. ¿Por qué? Porque existe en bastante cantidad en la naturaleza. Entonces, por eso también partimos por esto, ¿no? Y en cambio, dentro de las bases tenemos el hidróxido de sodio como los mejores ejemplos, ¿sí? Y también porque al interaccionar entre los dos forman el cloruro de sodio, que es una sustancia que la conocemos todos, que la conseguimos con facilidad. Entonces, va. Antes de la ionización, todo está como ácido clorhídrico, ¿no? Todo está juntito. Una vez que alcance el equilibrio, todo pasa a H más y a cloruro, ¿sí? A cloro menos. Como les decía, podemos ponerle como H más o como H3O más, ¿no? Escribirlo así o escribirlo así. No hay problema. Entonces, miren aquí, los cloruros están por aquí, ¿sí? Por aquí se ven, estas son moléculas de agua y estas son del ion hidrógeno. No nos queda nada del ácido, ¿sí? Es decir, del cloro con el hidrógeno, con una pupita de color gris. No hay ninguno. ¿Ya? Y tenemos por otro lado los ácidos débiles, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, ¿sí? En este caso, para poder identificarlo, ¿no? Porque es un ácido inorgánico, pero se debe a que el flúor tiene una alta afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, lo que se espera es que se divida la molécula que por ejemplo, en el caso del cloro, ¿no? Lleve hacia sí el electrón también del hidrógeno y le deje solamente el protón, ¿no? Pero en este caso es tan fuerte que se lleva el electrón y también se lleva el protón, no lo logra soltar, ¿sí? El hidrógeno no tiene la fuerza suficiente para soltarse completamente del ácido fluorhídrico, por eso es que este es un ácido débil, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, este de aquí es el fluoruro, ¿no? Ionizado, pero miren, aquí tengo el ácido fluorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido fluorhídrico. Solo se disoció uno, solo se separó uno, ¿sí? Porque es un ácido bastante débil, entonces se logra separar así, muy poquito, ¿ya? Es un poquito extraño porque en realidad la interacción entre el flúor y el hidrógeno es tan fuerte que no lo logra soltar, ¿sí? Pero nosotros estábamos viendo desde el punto de vista de que pueda formar esto de aquí, ¿sí? Entonces, miren, de todo el agua que está aquí, solo se formó un hito, ¿no? Que corresponde. Entonces, como les decía, ¿no? La fuerza de ácidos y también de bases está relacionada con que se puedan separar en su totalidad,
¿sí? Si se puede separar en su totalidad o muy, muy cercano a la totalidad, son de carácter fuerte, ¿sí? Y tenemos, ¿no?, los que se separan un poquito. Esto es muy poquito, hay otros que es un poquito más, ¿no? Depende de las características de cada ácido, ¿sí? Pero es parcial, esta se le conoce como una disociación parcial, ¿no? Y esta va a depender de una constante que, como vimos la semana pasada, va a estar relacionada con ley de acción de masas, ¿sí? Está tabulada esa constante y nosotros vamos a utilizar o hacer mella de ella para poder calcular valores de pH de este tipo de solución. ¿Ya? Entonces tenemos algunos ejemplos de ácidos débiles, el ácido fluorhídrico, ¿no?, como tenemos aquí. Los ácidos orgánicos, ¿no? Uno de los que nosotros más utilizamos es el ácido acético. El ácido nitroso también, mientras que el nítrico es fuerte, el nitroso es débil, ¿no? El catión amonio también tiene características ácidas, pero sigue siendo un ácido débil. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ok. Como vimos, cada ácido, ¿no?, al interaccionar genera una base, ¿sí? Y a esa base la conocemos con el nombre de base conjugada. Y viceversa, ¿no? Cada base al interaccionar con el agua, pues genera un ácido que ya llamamos ácido conjugado. Por lo general, si mi ácido es fuerte, la base que genera es débil, ¿sí? Y también si mi base es, si mi ácido es débil, la base que genera es fuerte, ¿no? Es al revés. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Ácido perclórico, ¿sí?, es un ácido fuerte, bastante fuerte de hecho, y la base que genera es el ion perclorato, es una base débil, ¿sí? ¿No? Si nosotros tenemos tratando de generar o de disociarse, va a ser muy, muy difícil, muy complicado, ¿no? Y así tenemos otro, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, la primera disociación, es decir, la que salga el primer hidrógeno, es fuerte, ¿sí? Es de características fuertes. Esta de aquí, que salga nuevamente el hidrógeno, es débil, ¿no? Y bueno, como base se comporta también como una base débil. Ácido iodídrico también es un ácido fuerte, ¿no? Y el ion yoduro es una base débil. Y así tenemos cómo va cambiando. En el caso de los dipróticos, ¿no?, o tripróticos como el fosfórico, la primera disociación es fuerte, ¿sí? La primera liberación del protón. Los otros, de aquí para seguirlos liberando, es débil, ¿ya? Y pues tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Dentro de los ácidos débiles tenemos el agua, ¿sí? No se disocia totalmente y eso ya lo vimos, ¿no? Y genera OH y esta base en cambio sí es fuerte, ¿sí? La base conjugada del agua es fuerte. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Un poquito para que podamos reconocerlos, ¿no?, con datos, ¿sí? Debido a la estructura molecular. Aquí podemos ver, ¿no?, por ejemplo, ácidos fuertes, ¿no?, como el ácido iodídrico, que es más fuerte que el bromídrico, que es más fuerte que el clorhídrico, y que todos estos son más fuertes que el fluorhídrico, ¿sí? Estos se deben, como les decía, a la energía del enlace, ¿no? Entonces, el enlace
yodo hidrógeno es un enlace mucho más débil que el enlace flúor hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, como les decía hace un ratito, el flúor es más electronegativo. Atrae hacia sí con mucha más fuerza el electrón del hidrógeno, ¿sí? Y tanto es que lo atrae que el hidrógeno también se queda pegadito, ¿sí? No lo logra soltar, sino que de una vez se los lleva a los dos, ¿no? Entonces depende mucho la energía del enlace, ¿sí? Qué tan energético es ese enlace. ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos los datos de la energía del enlace. El enlace flúor-hidrógeno es un enlace mucho más fuerte, por lo tanto tengo un ácido débil, ¿no? Mientras que el del ácido clorhídrico, ¿no? Del ácido bromhídrico y del ácido iodídrico son más débiles la energía del enlace y por lo tanto son ácidos con características de ser fuertes. ¿Sí? También otro punto importante es la polaridad del enlace, ¿sí? Mientras el enlace es más polar, ¿no? Entonces, va a ser más difícil que lo logre soltar, ¿sí? Como en el caso de aquí, del ácido fluorhídrico. El enlace es mucho más polar, más parcializada la carga está hacia el flúor. Y es por eso que no lo suelta con facilidad, ¿ya? También dentro de los, podemos analizar con respecto a los ácidos oxácidos, ¿no? Que aquí, más que la energía del enlace, ¿no? Porque la energía es del, bueno, el enlace que se logra encontrar es parecido, ¿sí? Tenemos que ver la electronegatividad que está presente, ¿no? Y también tenemos que ver el número de átomos que están aquí presentes. Entonces, miren, tenemos aquí el ácido perclórico con 5 oxígenos y los 5, mejor dicho, el oxígeno, como ustedes saben, es bastante electronegativo. Entonces, este va a ser mucho más ácido que el ácido clórico, ¿no? Que el cloroso y que el hipocloroso. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción. Todo depende de cuál de los aniones que resulta es más estable. ¿Sí? Entonces, depende de la electronegatividad. Lo podemos analizar desde ese punto, ¿no? De la cantidad de oxígenos que están presentes y también de la electronegatividad. Entonces, miren, entre el cloro y el bromo es más electronegativo el cloro, por lo tanto, es más fuerte ese ácido que el bromo. ¿Sí, chicos? Eso ocurre en los ácidos oxálicos. Pregunta. No. No, No, no profe. hay ningún duda. Ok. De cualquier manera, la verdad es que esto es algo de práctica, ¿sí? Conforme nosotros más vamos entrando en el mundo de la química, ya los vemos sin necesidad de estarlos analizando, ¿no? Ya conocemos el ácido nítrico es un ácido fuerte, el ácido nitroso es un ácido débil, ¿sí? Entonces, sí, ya poco a poco nosotros vamos reconociéndolos, ya no tenemos que estar haciendo el análisis, pero se debe a estas razones, ¿no? Tenemos que ver la electronegatividad, la fuerza del enlace, todo eso me ayuda a identificar si es del tipo fuerte o si no lo es. ¿Sí? En el caso de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Que son ácidos del tipo orgánico,
Todos estos son débiles, pero pues también dentro de los débiles hay unos más débiles que otros, ¿no? Entonces depende, en este caso depende del grupo R. ¿Cuál es el grupo R? Mi cadena carbonatada, ¿sí? Entonces, si en el grupo R existen compuestos que son electronegativos, entonces esos van a parcializar la carga y por lo tanto generarán un enlace OH más polar y eso será o resulta en un ácido que sea más fuerte, ¿sí? Mientras más polar es el OH, más fuerte va a ser el ácido, ¿no? También, pues, otro parámetro es la estabilización de los iones que quedan luego de la separación del hidrógeno, ¿no? Entonces, si mi ion resultante es bastante estable, entonces, pues saldrá con facilidad el hidrógeno. Si no, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, miren, aquí, el ácido fosfórico. Perdón, este es de fósforo, el fosfórico, el de acá, ¿sí? Al eliminar un hidrógeno, el ion todavía sigue siendo estable, pero si ya elimino dos, ya no lo es, y es por eso que la segunda ionización es débil, ¿no? Igual con el ácido sulfúrico, ¿no? La primera, eliminar este, todavía me genera un ion estable, ¿sí? Pero claro, eso sí cargado de bastante de electrones por la cantidad de oxígeno que tiene, ¿sí? Y ya la segunda ionización ya es mucho más complicada, ¿no? Ya es más difícil que salga con facilidad y por eso es que la segunda ionización es ¿qué? Pregunta, chicos. Creo que no. Como todo nuestro capítulo, todo este semestre, de hecho, ¿no? Vamos a hablar de equilibrios. Entonces, es importante, sí, junto con cada equilibrio tenemos asociado una constante, ¿sí? Y pues les vamos a ir poniendo a cada una de nuestras constantes, le vamos a poner un subíndice que me va a decir de qué tipo es. La primera que nosotros vimos es la de ionización del agua, ¿no? Y por eso le ponemos KW, ¿no? Pues fue definido en inglés, nada más por eso. Y también me sirve porque la voy a diferenciar de los ácidos, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos mi reacción de un ácido débil, ¿sí? En donde este ácido interacciona con el agua para generar el ion H3 o más y el anión, ¿sí? Entonces, bajo la definición que dimos de las constantes, ¿no? Tengo el producto de los productos dividido para el producto de los reactivos. Aquí tendría más agua, ¿no es cierto? Pero como habíamos mencionado, las sustancias puras tienen una actividad de 1. ¿Sí? Y entonces mi constante de esta reacción, que es la reacción de acidez, ¿no? Se define como el producto del ion H3 o más por el anión dividido para la concentración, lo que me queda del ácido. Ojo, ¿no? Estas constantes se definen una vez que se alcanza el equilibrio, ¿sí? Una vez que todo lo que tenía que formarse del ion H3 o más se formó, ¿sí? Y todo lo que tenía que quedar como HA se quedó, ¿ya? Entonces, recuerden, las velocidades de esta reacción son iguales, ¿sí? Cuando se igualan las velocidades de la reacción, ahí logro definir mi constante, ¿no? Entonces, cuando quiero analizar ya más a fondo, tengo que verificar que esto tiene que ser en el equilibrio. A veces nos confundimos y queremos, por ejemplo, tenemos una concentración 0.2 molar del ácido acético.
¿no? Y queremos utilizar ese dato aquí. Y no nos va a salir porque eso es lo inicial. Tenemos que verificar cuánto es lo que queda una vez que alcance el equilibrio. ¿Ya? Y lo mismo pasa con bases. Tenemos aquí mi base, reacciona, el AC significa que está en estado acuosa, reacciona con agua en estado líquido, ¿no? Bajo la vista de Bronsted y Lowry, atrapa, recepta un protón, ¿sí? Y se quedan iones OH. Entonces, la definición de la constante me dice que va a ser el producto del ácido conjugado que se forma multiplicado por la base conjugada que se forma dividido para la base, ¿no? Igual, por el agua, pero como está en estado puro, es 1 y la dejamos así. ¿Sí? Estas constantes de acidez y de basicidad están tabuladas a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Sí? Tenemos tablitas para todos estos datos. Para lo único que no hay es pues para lo que se descubrió en estos días, ¿no? Lo último que se encontró, los últimos ácidos que se encontraron, que se hicieron, que se prepararon en laboratorio, todavía no tienen esos valores. Pero la gran mayoría está tabulada. ¿Sí? Y yo necesito conocer estos valores de constante de acidez y constante de basicidad si quiero encontrar el valor de pH de una sustancia, de un ácido débil o de una base débil. ¿Ya? Preguntas, chicos, dudas. Por si acaso, chicos, si me dicen algo y no les contesto, es porque no les estoy escuchando. Sí, la otra vez me pasó que me estaban diciendo y decía, ay, profe, pero usted no me ignoró, algo así me dijeron. Es decir, no fue que les ignoré, simplemente no les escuché. Pues, puede ser por mis audífonos, puede ser por su micrófono, entonces si no les contesto, pueden escribirme para preguntar. ¿Sí? Me mandan un mensaje al chat y yo ya me sale la alerta y yo ya sé que están preguntándome algo. ¿Ya? No acostumbro a ignorar a la gente. Ya, profe. Ya, chévere. Entonces, ojo, y este es un parámetro también interesante, ¿no? Si yo quiero, si yo tengo mi ácido y no tengo información con respecto a su base conjugada, puedo tomar esta ecuación y encontrar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo datos del ácido acético, ¿sí? Su base conjugada será el acetato. Entonces, si no tengo información del acetato, con esta ecuación puedo lograrlo, ¿no? Como les digo, esto está tabulado para el ácido acético, para los más comunes. Con el del agua puedo encontrar la constante de basicidad del acetato, de su base conjugada, ¿no? Y lo puedo hacer viceversa. Por ejemplo, tengo la del amoníaco, ¿no? La constante de basicidad del amoníaco. Y necesito la del amonio, ¿sí? Que sería mi ácido conjugado. Entonces, con esta ecuación lo puedo encontrar, ¿sí? Entonces, el producto de la constante de acidez por su constante de basicidad del conjugado, ojo, del mismo, ¿no es cierto? Va a ser igual a la constante del producto de ionización del agua. ¿Ya? Y aquí está, para que ustedes lo vean. Tenemos algunos ácidos débiles aquí, sus constantes, ¿sí? Del ácido fluorhídrico, cuya fórmula es HF, ¿no? Entonces, la constante de acidez de este ácido, 7.1 por 10 a la menos 4. Y del ion fluoruro, que es la base conjugada, es 1.4 por 10 a la menos 11 la constante. ¿Sí?
Ojo, a 25 grados centígrados. El ácido nitroso tenemos 4.5 por 10 a la menos 4 y de su base conjugada 2.2 por 10 a la menos 11. El ácido acetilsalicílico es un ácido orgánico y es el producto más importante de la aspirina, ¿no? Tenemos 3 por 10 a la menos 14 y su base conjugada, eso quiere decir sin este hidrógeno, es de 3.3 por 10 a la menos 8. ¿Sí? El ácido fórmico, el ácido más pequeñito que tenemos, ¿sí? El ácido orgánico más pequeño que tenemos, ¿no? El que está en las hormiguitas, bueno, el que las hormiguitas nos pinchan y nos ponen, ¿sí? Es de una constante de acidez de 1.7 por 10 a la menos 4. Y cuando pierde un protón, que es este de aquí, no el de acá, este, ¿no? Su constante de basicidad es de 5.9 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Tenemos del ácido ascórbico, la vitamina C, ¿no? Que es de 8 por 10 a la menos 5. Y cuando pierde el protón, es... El protón pierde. A ver. Este de aquí. ¿Sí? Me queda 1.3 por 10 a la menos 10. ¿No? El ácido benzoico, que también es un ácido orgánico, tiene un valor de 6.5 por 10 a la menos 5, y cuando pierde este protón, la base tiene un valor de 1.5 por 10 a la menos 10. ¿No? El ácido acético es bastante conocida, 1.8 por 10 a la menos 5. Trabajamos muchísimo con ácido acético. Y de su base, ¿no? Del ion acetato es 5.6 por 10 a la menos 10. ¿No? El ácido cianhídrico, ¿sí? Tenemos 4.9 por 10 a la menos 10. Y del ion cianuro, 2 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Como ustedes ven, va subiendo el carácter ácido. ¿Sí? Va subiendo los exponenciales. Eso quiere decir que va subiendo el carácter ácido. ¿Sí? Tenemos el último ejemplo, que es del fenol, que también es un ácido orgánico. Tiene una constante de acidez de 1.3 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Y su constante de basicidad del ion fenolato es de 7.7 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí estos son unos ejemplos, como les digo, está tabulado de todos los ácidos que se encuentran, todos que ya están reportados, todos esos están reportados con sus datos de constante de acidez y de basicidad. ¿Sí? Y como habíamos mencionado, depende el anión resultante. Entonces, también para ir viendo la fuerza, ¿no? De nuestros ácidos. Entonces, aquí entre el ácido benzoico y el acético, ¿no? Hay una diferencia de 3.6 veces, ¿sí? El anión resultante del ácido benzoico es mucho más estable, por lo tanto, es 3.6 veces más fuerte. ¿Sí? Y aquí tenemos también de bases, ¿no? De algunas bases débiles. Aquí justamente lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos orgánicas, bases orgánicas. Entonces, esa va a ser una de las formas donde yo pueda identificar si son del tipo débil o fuerte. Miren, aminas, etilamina, metilamina, la cafeína, que también es una amina, la estructura, el amoníaco, ¿no? La piridina, la anilina, la urea. Todas estas son bases orgánicas. ¿Sí? Aquí tenemos sus constantes de basicidad y las constantes del ácido conjugado, ¿no? Preguntas, chicos, dudas. Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Las constantes ya vienen dadas en las tablas o nosotros tenemos que encontrarles? No, ya están tabuladas. ¿Sí? Ya. Ajá.
como les decía, ¿no? A 25 grados centígrados están tabulados. Hay algunos que sí están tabulados en otros valores de temperatura, ¿no? Los más comunes. ¿Sí? Entonces, ojo, todas estas tablas y la constante de acidez solo se debe a ácidos débiles. ¿Sí? En ácidos fuertes no tengo que buscar y no está en tablas. Como ustedes ven aquí, solamente sabemos la fuerza, pero no está en tablas. ¿Por qué? Porque se separa todo, ¿no? Y como ustedes ven, mi flecha tiene un solo sentido, ¿sí? No está como en ácidos débiles que tiene sentido de ida y de regreso, ¿no? En ácidos fuertes solo está en un sentido porque todo lo que está al lado izquierdo se pasa al lado derecho. ¿Sí? Ojo, a veces eso se nos ayuda para confundirnos un poquito. Y para terminar, vamos a ver un poquito lo que es el grado de disociación, que también esto está asociado a ácidos y a bases débiles, ¿no? Porque como les digo, las fuertes, ¿sí? Se separan toditos, se disocian totalmente, ¿no? La verdad es que sí puede haber un pequeño grado que no se disocie, pero es despreciable, ¿sí? Entonces, el grado de disociación se lo conoce con la letra alfa, ¿ya? Y está, o lo vamos a calcular con la cantidad de H, para ácidos, ¿no? Con la cantidad de H más que se genera dividido para la concentración inicial, ¿no? Del ácido multiplicado por 100. Entonces, como los ácidos fuertes se disocian totalmente, entonces es lo mismo, ¿no? Por eso me da aquí el 100%, el ácido clorhídrico, ¿no? Está justo esta liñita aquí, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, el ácido acético, ¿sí? Entonces, cuando la concentración que yo le pongo de ácido es muy bajita, es de 3.6 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahí es cuando tenemos el porcentaje de disociación máximo, ¿sí? Casi el 90% del ácido se disocia, ¿no? Conforme comenzamos a aumentar la concentración del ácido, ¿sí? Vamos a ver que comienza a disminuir la cantidad que se disocia. El grado de disociación va bajando, ¿no? El porcentaje va bajando, va bajando, va bajando. ¿Sí? Entonces, esta curva lo que me ayuda a identificar es que cuando la concentración tiende a cero, tiende a valores muy, muy bajitos, ahí se puede tener un porcentaje, un grado de disociación del 100%. ¿Sí? Mientras más concentradas son mis soluciones, menor es el porcentaje de disociación, menor es el grado de disociación. Entonces, ¿se separan? Sí, pero un poquito en relación a lo inicial, ¿no? Cada vez menos en relación con lo inicial. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, esta información también me ayuda a identificar, por ejemplo, una reacción, ¿no? A lo mejor yo quiero una reacción con ácido acético y le estoy poniendo un montón de cantidad, pero veo que no mejora el porcentaje del producto que espero. Eso se debe a que no se está disociando, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente bajar la concentración, gastar menos reactivo, porque pues aquí se está disociado prácticamente la misma cantidad que acá, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, me ayuda a hacer un buen diseño de un experimento, ¿no? Por eso es que queremos conocer el grado de disociación de mi sustancia. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, continuamos. Iba a decirles el próximo año.
creo que sí, con el tema continuaremos el próximo año. Pero nosotros el día jueves, como les decía, vamos a hacer nuestro pequeño taller. Vamos a hacer control de lectura a todos quienes quieran reponer la nota, porque no lo pudieron hacer por diferentes razones, o mejorar la nota también, ¿no? No es exclusivo quien quiera hacerlo. Y como les decía, es con referencia al documento que les dejé, ¿no? Al documento de hidrología, ¿sí? Que hace justamente una nueva revisión de los conceptos que vimos la semana anterior. ¿Sí? Entonces hacemos taller, hacemos control de lectura y definimos cómo van a realizar la práctica con respecto a principio de Chatelier. ¿Ya? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Profe, Ujú. sobre el deber que está en la plataforma. Sí, como les decía, ya lo voy a corregir porque está definido como el siguiente capítulo. ¿Sí? Entonces Ok. ya lo voy a corregir. Sí, el día jueves, ahí ya les explico bien el deber, ¿no? Cuáles son los ejercicios que sí corresponden a esta parte. Gracias. Sí, porque Ok. decía para el miércoles y no había nada. O sea, Sí, no. Está en la otra pestañita. Sí, no sé por qué está en la otra pestañita. Todavía, tienen que disculparme, todavía no manejo bien el aula virtual centralina. ok. Entonces, Gracias. cuando les aparezca alguna cosa y yo no les haya mencionado aquí, avísenme ya, porque sí, algunas veces se me pierden. No sé si fue con ustedes que ya teníamos definido hasta el diciembre del 2022. Entonces, sí, un poquito de paciencia. Ya, profe, no se preocupe. Ok, chicos, muchas gracias. ¿Alguna duda entonces? No, profe. Ok, No, entonces profe. nos vemos el día jueves, ¿ya? Gracias, profe. A ustedes, Muchas cuídense gracias, mucho, que profe. pasen bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, que Gracias, pasen bien. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. A ustedes, que pasen bien.